Pablo, cuando vos eras muy joven, fuiste periodista. Te gustaba y algo te quedó de eso. Pero contame un poco de aquella época. Una época, Graciela, a la que siempre me tentaba volver, porque la pasé muy bien. Lo que confunde un poco es, no sé si la pasaba muy bien porque me gustaba el periodismo o la pasaba muy bien porque era muy joven. Casi te diría, terminado el colegio secundario, hice un cuatrimestre en sociología y al mismo tiempo me ofrecieron empezar a trabajar como periodista en la primera revista que sacó Bernardo Neustadt. Que era un periodista de aquellos. Que era un periodista de aquellos. Era un periodista excelente y además muy cumplidor con su gente, muy cumplidor con su gente. Y empecé a trabajar allí en la revista Todo, un semanario. Era una época en donde las revistas importaban mucho, creaban clima de opinión. Sí, yo me acuerdo. Primera plana, digamos, claro. La época de primera plana. Pero había otras, estaba Crisis, estaba Cuestiones, Exactamente. Cuestionario, en fin, siempre aparecían de esas películas, de esas revistas que te agarraban. Y ahí empecé a trabajar, me acuerdo, el mismo día empezamos a trabajar con Lani Hangling, con Rolando Hangling y con Pepe Liachev. Ellos siguieron su rumbo. Yo dejé una marca bastante casi irrelevante, te diría, en el periodismo, pero la verdad que me gustó y me quedó siempre en un rincón de mi mente la idea de volver a hacer periodismo alguna vez. Esas fueron épocas, desde luego, donde uno era joven, pero eran muy intensas políticamente. Muy intensas. Muy. Por eso los 60. Claro. Cuando uno dice Bernardo Neustadt y le reconoce, como le reconocía siempre Pepe Liachev, su calidad de muy buen periodista, de tipo que te enseñaba a hacer periodismo y todo, eso no quita que muchos no compartiéramos su ideología, que era otra historia. Eso es otra historia, efectivamente. Es otra historia. Ahora, curiosamente, en su revista trabajabas vos, trabajaba Hagli, trabajaba Pepe. Trabajaba Enrique Raab. Enrique Raab, que desapareció. Que después desapareció, efectivamente. En el 77. Pandolfi, ¿no? Quiero decir, uno buscaba las redacciones de las revistas, ¿no? En aquella época, y era un lujo, ¿no? No lo digo por mí, ciertamente, pero eran un lujo. Yo era como muy jovencito, era además, ¿no? Era como un pinche, como el último orejón del tarro en casi todas las redacciones en que trabajé, porque lo hice desde muy joven, yo diría, tenía 19, 20 años, claro. Una cosa por el estilo. Y trabajé prácticamente una década como periodista. ¿Ah, sí? Bastante. Sí. Una década que en verdad desde la mitad de esa década empecé a estudiar economía, lo cual es un misterio que no logro develar. No entiendo por qué empecé a estudiar economía si la estaba pasando tan bien como periodista, ¿no? ¿Y por qué crees vos? ¿Había alguien en la familia que te dijo algo, el amigo? ¿Qué? Había en mi casa... ¿O una novia en economía? No, eso no había. Eso no había. Estoy casado con una mujer que estaba haciendo la carrera al mismo tiempo que yo y no nos conocimos en la facultad. Así que inocente total. Susana, inocente total en aquella época. Yo creo que hay algo de mandato familiar, en el sentido de no puede ser que no seas universitario. Y el gran mandato de mi hijo. Efectivamente, no puede ser que no seas universitario. Y yo no solo la estaba pasando bien como periodista, sino que en ese mundo intenso de los 60, yo participaba también de la vida
marginalmente, como un niño, como un joven, pero estaba participando también, te diría, de la vida política. Ah, Entonces, te diría, mi vida estaba ocupada en esas cosas. Y por lo tanto, entrar a la universidad, sí, entré, nunca me pregunté muy bien, nunca terminé de contestarme, sí me lo pregunté, nunca terminé de contestarme por qué lo hice, pero lo hice, y sin embargo no puedo dejar de recordar la intensidad y la complejidad de esos años, que todavía creo que no están todavía del todo bien contados. yo estoy convencida de aquellos que piensan que podemos pasar por arriba de la historia Efectivamente. para construir un futuro que no tenga que ver. Me parece que se equivocan fiero porque fueron años, muchos, y más atrás también. Sí, sí. Después de eso vamos a hablar a raíz de tu último libro, que nos marcaron mucho, dejaron marca fuerte. Y no se puede tirar por la borda la marca fuerte. Se vuelve a subir al barco cada vez. Vos estabas en París en casa de una... No, en Londres, en casa de una prima o de unos primos, y se te ofreció una oportunidad. Contame. Ejerciendo el periodismo y siendo yo un militante de izquierda, militante es una palabra excesiva, un simpatizante de la izquierda, porque mi militancia nunca fue muy activa, de verdad. Apareció la oportunidad, me lo ofreció el sindicato de prensa, que en ese momento tenía un rol muy importante, Sí. muy importante. Me ofrecieron concurrir a un congreso mundial de periodismo, de periodistas. Uh-huh. Congresos mundiales, como vos sabés, se hacen o en Estados Unidos o en Cuba. Claro. Yo fui al de Cuba. Como buen progresista que se... Efectivamente. deseaba. Sí, más que izquierda, más que militante de izquierda o simpatizante de izquierda, era un progresista, efectivamente, ¿no? Y allí en Cuba, efectivamente, estuve un tiempo, conocí allí a Rodolfo Walsh, por ejemplo, y volviendo además junto con Rodolfo Walsh, pasamos unos días en París, yo me fui a Londres, él siguió su rumbo, y en Londres ya teníamos planeado con otros dos periodistas, hacerle una entrevista a Perón, y habíamos pedido una entrevista a Perón que yo diría estaba casi concedida ya. Que estaba ahí en Puerta de Hierro. Yo estaba en Londres, Perón estaba en Puerta de Hierro. Y yo ya estaba mentalmente preparando esa entrevista. Y escribiendo las preguntas. Escribiendo las preguntas. Imagínate, estamos hablando del año 68. Yo acababa de regresar de Praga, en donde ya estaba transcurriendo la primavera de Praga sin que yo me diera cuenta. Suele ocurrir. Sí. Y ya había pasado el intento de Perón en el 64 de venir. Efectivamente. Y que lo habían frenado en Brasil. Efectivamente. Y las preguntas que yo le hubiera hecho a Perón en ese momento eran las preguntas de la coyuntura. Esto es, Onganía, el neoperonismo, Bandor, desencillar hasta que aclare, las que vos podés imaginar. Con el tiempo, bueno, esa entrevista, lo importante es que esa entrevista se frustró, y se frustró para mí, en mi caso personal, porque un día me llamaron por teléfono a la casa de mi prima, Julia, en Londres, y me dijeron que mi madre estaba muy grave. Volví a Buenos Aires y efectivamente a los 2 meses y medio mi madre, que tenía 51 años... Muy joven. Sí, muy joven. Y además tenía 51 años y era una reciente egresada de la carrera de letras. Con eso te digo también algo acerca del mandato universitario, ¿no? Seguía haciendo periodismo, pero la entrevista con Perón se fumó, desapareció.
Y después terminó aparentemente de desaparecer cuando yo me recibí de economista y un amigo que se llamaba Oscar Brown me ofreció entrar a hacer docencia a la Universidad Nacional del Sur, lo cual fue después para todos ellos una tragedia. Sí. No para mí porque estuve 2 meses, hasta el momento en que ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Que es que ocurrió la persecución contra ellos. Yo me volví a Buenos Aires y a partir de ahí el periodismo fue desapareciendo de mi vida y me fui volviendo, para mi asombro, un economista. Y finalmente, y después con el tiempo, un historiador económico, que era lo que de verdad a mí me gustaba, ¿no? ¿Qué es lo que se nota mucho en tus libros? No, sí, mis libros son de historia económica, yo te diría un poco más. Yo ni siquiera diría que escribo de historia económica, yo escribo de historia de la política económica. Esto es, yo escribo sobre las decisiones, de por qué se toman ciertas decisiones en política económica y no otras. ¿Qué empuja a los hombres públicos en una dirección y no en otra? Eso te obliga a una investigación bien extendida para saber por qué fulano, o por lo menos presuponer por qué fulano hizo esto y no esto otro. Y te quita de algo que los economistas solemos tener, que es un espíritu normativo. Es decir, yo no escribo diciendo debió haberse hecho tal cosa. Yo escribo Alfonsín o Menem o Perón o Roca hicieron tal cosa. ¿Y por qué la hicieron? Ese es el estilo de mi escritura como historiador de la política económica. Yo le suelo decir a mis colegas de la historia política que yo hago historia política haciendo historia política de una rama de los procesos decisorios que es la política económica. Pues sabes que hace un tiempo, bastante, tanto que me olvidé del nombre, leí de un periodista norteamericano, que ahora no me puedo acordar cómo se llama, que la mejor pregunta que puede hacer un periodista es ¿por qué? Claro, eso es la historia. Eso es el proceso de la historia, ¿no? Tal cual. Y vos te definís ahora como un liberal de izquierda. Sí. Explícanos qué es eso. Que para gente, hay gente que salta y dice, no puede ser porque el neoliberalismo, porque el liberalismo. Bueno, explícalo. Pues yo soy cada vez más liberal. ¿De izquierda? ¿De izquierda? ¿Qué es el liberalismo de izquierda? El liberalismo de izquierda es aceptar del liberalismo la idea de la defensa del individuo frente a los poderes, frente al poder estatal, pero extendiéndonos también frente a los poderes económicos. Defender al individuo de los poderes. Eso significa defender sus derechos. Ahora, la pregunta siempre es dónde se pone el límite de los derechos del individuo. Y hay toda una corriente filosófica que no limita los derechos al, por ejemplo, el derecho de propiedad. Tomemos como ejemplo la legalización del aborto, que vivimos tan intensamente hace algún tiempo. Bueno, en mi visión, eso es una reivindicación liberal de izquierda. Claro. El derecho a tener trabajo, un trabajo digno, es un reclamo, una demanda del liberalismo de izquierda. Por lo tanto, lo que hace el liberalismo de izquierda, que no es un invento mío, hay toda una tradición. Albert Hirschman, por ejemplo, ¿no? Lo que hace el liberalismo de izquierda es ampliar la definición de derecho individual. Entonces, no es solo yo y mis derechos, sino que lo extiende a todos los individuos. Totalmente. Bueno, a ver, para ser justos, el liberalismo tampoco lo piensa en términos de mi derecho, ¿no? Piensa en los derechos de los individuos. Y todo lo que hace el liberalismo de izquierda es decir, no se queden con este límite, amplíenlo un poco más. El único problema que tengo es que
el término ampliación de derechos se ha devaluado un poco, ¿no? Se ha extendido a cosas que no son efectivamente derechos esenciales. Esenciales. ¿No? Bueno, el tema es eso, de hasta dónde es esencial y por lo tanto debe ser atendido desde el Estado. Sí, exactamente. A donde, bueno, el derecho a viajar a Croacia, a Dubrovnik, no es un derecho esencial. Entonces, si la gente quiere viajar a Dubrovnik, que se arregle. Si cuesta muy caro, que se arreglen. Entonces, hay una cierta intuición que uno puede construir acerca de qué quiere decir derecho. Para no demonizar la palabra liberal, porque yo encuentro que acá muy rápidamente y en la construcción política partidaria en la cual yo participé, existía esa tensión de que el liberal se refería exclusivamente a lo económico. Tal cual. Y en todo caso a los límites que se le ponía a lo popular. Vos sabés que lo que estás diciendo a mí me parece muy importante, porque yo diría que el liberalismo tiene poco que decir, aún el liberalismo de izquierda, tiene poco que decir sobre las coyunturas económicas. Quiero decir, el liberalismo es básicamente una doctrina sobre los derechos políticos y los derechos individuales. Así es. Después la política económica puede cambiar según las circunstancias. A ver, esa es la razón por la que Benedetto Croce llamaba al liberalismo económico, lo llamaba liberismo, para distinguirlo del liberalismo, ¿no? ¿Verdad? Y creo que tenía un poco de razón, ¿no? A pesar de que yo también soy un poquito liberal de izquierda en lo económico, ¿no? Vamos a volver a eso. Pero antes, mirando tu libro, que es... se llama La Caída, tu último libro, y que rehace ficcionalmente ese reportaje que vos tendrías que haber hecho en el año 68, pero lo hace con un Perón redivivo, hablando del peronés. Ahora, cuando vos lo interpelás a ese Perón, ¿desde dónde lo interpelás? Es decir, ¿cómo mirás vos ese peronismo? El primer peronismo, el segundo peronismo. Vos vas recorriendo hasta la caída. La caída es el 55. Sí, yo no recorro la totalidad de los 10 años del primer peronismo. Yo lo que trato... A ver, la pregunta que a mí me interesó es la siguiente. ¿Cómo puede ser que un Perón que en abril del 54 tenía algo así como la suma del poder público, sus candidatos en la elección intermedia habían sacado el 63% de los votos, el candidato a vicepresidente también, la CGT estaba en ese momento totalmente alineada, en el 51 él había derrotado el golpe militar de Benjamín Menéndez, y por lo tanto no había nada, y eso lo cuenta por ejemplo la propia embajada norteamericana, no había nada que hiciera suponer que 17 meses después Perón cayera. Entonces para mí esa pregunta era un misterio. ¿Y tú por qué? Yo traté de preguntarme ¿por qué? ¿Por qué ese derrumbe en solo 17 meses? Entonces me puse a investigar, porque el libro no es solamente el reportaje ficcional, digamos, ¿no? El libro es dos cosas, es el reportaje y después un ensayo que con su título puede aclarar algo lo que significa. El ensayo se llama ¿Por qué Perón responde como responde? Y está hecho para tratar de justificar las respuestas de Perón como respuestas fundadas. Esto es como una historia, como una historia verosímil. Claro. Que lo que yo conté sea verosímil, que lo que yo conté en el reportaje sea verosímil, ¿no? Si me salió o no es otra historia. Leyéndolo, me encontré, por ejemplo, enseguida, yo lo viví todo eso. Soy suficientemente vieja como para haberlo vivido. No con el ojo que hoy pondría, pero bueno, lo viví. Sin embargo, hay cosas que hay que volver a verlas, a leerlas para acordarse. ¿Y de qué pensaba uno entonces, en todo caso? Pero cuando vos en ese diálogo ficticio
le decís por qué del 49 al 51, qué pasó, que usted lo despide a Miranda y lo llama a Gómez Morales, etcétera. Era una situación que en la Argentina es recurrente esa, ¿no? Absolutamente. A ver, yo diría, a mediados del 48, pensá lo que eso significa. Perón asume el 4 de junio del 46. Es cierto que su importancia viene de antes, ¿no? Sí, sí, cuando estaba como... Pero como presidente asume el 4 de junio del 46, a mediados del 48 ya estaba en una crisis, lo que hoy llamaríamos una crisis de balance de pagos, una crisis del sector externo, que Miranda no podía resolver, no sabía resolver, y entonces rápidamente lo que hace Perón es decirle al señor Miranda que se fuera y llama a Gómez Morales, que es su segundo ministro de Economía, por decirlo de algún modo, porque había muchos ministerios del área económica, pero el conductor del área económica era Alfredo Gómez Morales, y Alfredo Gómez Morales trata de salir de eso, ¿no? Y la verdad que le cuesta una enormidad. Quiero decir, veamos todas las experiencias posteriores a la luz de esto. Salir de una crisis de balance de pagos de la magnitud que tuvo Perón cuesta mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y Perón recién lo logra con su plan de estabilización, junto con Alfredo Gómez Morales, lo logra con su plan de estabilización de febrero de 1952. Ahí estabiliza la economía. Y esa 49 le lleva 3 años más o menos. Yo diría le lleva desde... Sí, Gómez Morales asume en enero del 49, le lleva 2 años y medio, digamos, ¿no? En el medio está la elección en que él es reelecto gracias a la Constitución del a la reforma constitucional del 49. Claro. Una vez reelecto, Perón le dice a Gómez Morales, adelante, y Gómez Morales avanza con su plan. Que es un plan duro, es un plan pro inversión extranjera, es un plan antiinflación, que es un plan... ¿Qué quiere decir antiinflación en ese momento? ¿Qué era? Bueno, la inflación era de entre el 40 y el 60% a fines del 51, y había que bajarla. Y la baja a 2, 3, 4% anual. Enérgicamente. Enérgicamente. ¿Qué hace? Congela precios, congela salarios, tiene como activo para poder imponer un congelamiento de salarios, tiene como activo el hecho de que le había dado mucho a los trabajadores entre el 46 y el 48. Eso quedaba. Eso quedaba. Por supuesto, los sindicalistas no fueron demasiado benévolos. Esta nunca fue una sociedad mansa, digamos eso. Además, la CGT era previa a Perón. Primero, la CGT era previa a Perón, y la CGT durante Perón no era una CGT que hiciera la venia todo el tiempo. El año 54, por ejemplo, es un año de huelgas muy duras, ¿no? Más, la huelga de la UOM es una de las más duras de la historia de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, sí. Y uno de los participantes, un jovencito participante de esa huelga, se llamaba Augusto Timoteo Bandor, y fue, diría, el que ejerció el liderazgo del neoperonismo sindical, ¿no? Como para darnos cuenta lo poco manso que era todo eso, ¿no? La idea de poco manso tiene que ver con la idea central del libro también, porque la idea central del libro es una revolución que se pretende justiciera, que se ejerce con autoritarismo, como la ejerció Perón. Como militar que era. Como militar que era. En una sociedad poco mansa tiene que desgastar mucho. La hipótesis principal del libro de la caída es Perón cayó por el desgaste suyo y de los leales, no por un golpe militar. El golpe militar existió. Pero siempre estaba listo. Exactamente. Ya había estado con Menéndez. Exactamente. Pero el hecho es que un día Perón dice, no tanto Perón dice, basta, estoy cansado.
es lo que yo imagino, ficcional es lo que yo imagino que sí. piensa, que dice. Pero los que lo dicen claramente y lo dicen después, ¿no? En entrevistas que se le realizaron, son los testigos cercanos a él. Estaban cansados, era un régimen desgastado. El desgaste pudo más que el golpe militar de septiembre del 55, el golpe militar de Lonardi, que existió, que fue importante, pero que no es la causa última de la caída de Perón. La causa última de la caída de Perón es el cansancio, el desgaste de un régimen. No de una persona, de un régimen. Sí, cuando yo leía el libro, veía el desarrollo ese, ¿no? 49, 51, los cambios, por muy graduales que fueran los recortes y todo lo demás, la sociedad lo empieza a sentir, obviamente, y casi también estaría ahí, me parece, pero esto ya es pregunta hacia vos, hay unas preguntas que vos medio te haces o le haces a Perón, pero ¿qué pasó con los obreros? ¿Cómo nos salieron a defender? ¿Cómo la militancia no se movió? ¿Cómo? Bueno. Porque también estaban cansados. Ah. Estaban cansados. Hay una imagen que vale la pena recordar para entender a ese sindicalismo peronista que en parte ya estaba hackeado en las propias fábricas, porque había algún descontento liderado por algunos peronistas rebeldes, por los comunistas y por las juventudes obreras católicas. Este último grupo bastante más pequeño, ¿no? Pero los comunistas que venían de los años 30 tenían alguna presencia en las fábricas. En la carne, sobre todo. Sí, exacto, José Peter. Y la combinación de todo eso hace que haya mucha rebeldía en el año, sobre todo en el año 54, y esa rebeldía se expresa en huelgas muy notables, muy, muy significativas, ¿no es verdad? Entonces, esos trabajadores y esa CGT, esos sindicatos, ya no estaban viviendo la edad dorada del 46 al 48, o si querés ir un poquito más atrás, desde el 44, cuando Perón estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta el 48. Lo que vivían era una gestión económica y una situación económica que había puesto en el centro de la escena no la noción de distribución del ingreso desde el 52, sino la noción de productividad, la noción de ahorro. Las palabras centrales de Perón en ese momento son productividad y ahorro. Y tiene frases brutales, como decirle: estos muchachos quieren no solo que le construyamos la casa, sino que le llevemos los muebles y que les regalemos un auto. Ahora, hay que ser Perón para decir esa frase, sí, ¿no? claro. Solo él podía decir bueno, una frase así. Así le fue después. Efectivamente. No, pero bueno. Entonces era previsible, diría yo, que ese sindicalismo... Ahora, eso que vos decís, ¿no? La frase de Perón, que dice: estos muchachos quieren que le construyamos la casa, cosa que él, en lo social, realmente fue muy amplio, y la clase obrera se benefició y fue más democracia, más allá del autoritarismo y todo lo demás. Y que le regalemos un auto. Está hablando de gustos de clase media. Totalmente. ¿Vamos en el sentido de que la más impaciente es la clase media? Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Los de abajo no pueden ser pacientes. Es impaciencia antidemocrática. Bueno, yo no sé si iría tan lejos como llamarlo antidemocrática. Yo lo que diría es: los de abajo, pongámoslo en los términos actuales, porque en la época de Perón decir pobreza no se sabe exactamente qué quiere decir, entre otras cosas porque yo creo que había pobreza, pero una pobreza predominantemente agraria. Claro. ¿Sabes qué? Estaba lejos de nuestra vista. De la vista de la gran urbe. De un joven urbano, digamos, ¿no? Claro. Pero yo creo que efectivamente, es decir, lo que hace Perón es, y Irigoyen también, construye clase media. Perón también construye clase media, porque la movilidad social, por definición, construye clase media. Y después esa clase media quiere seguir avanzando. Lógico. Y hay momentos en que seguir avanzando ya no puede ser una demanda sobre el Estado
o una demanda de tener un dólar barato. Y ahí se separan los caminos, ¿no? Ahí se separan los caminos. La clase media reclama y tiene voz. Hay una cosa bien importante. Crea opinión. Tiene opinión y hace valer su opinión y se la escucha. Vos sabés que, déjame decir algo sobre el presente, porque me parece que es interesante para pensar tendencialmente lo que está pasando en la Argentina de hoy y compararlo con aquello. Una cosa que me impresiona mucho a mí es que, a diferencia, por ejemplo, de 2001, ¿no? Los pobres tienen voz hoy. Los pobres están... A mí me parece asombroso. Los pobres están organizados y tienen voz. Piden su ingreso a la CGT. Sí. No, es llamativo, es interesante. ¿Y sabes qué te diría? Si lo miramos con un poco de, para usar la palabra, paciencia, es auspicioso. No, yo estoy segura también de que es auspicioso. Bueno, y en aquel momento... Ojo, no. eso no quiere decir que no haya gente que se asuste, pero... Y bueno, lo siento mucho. Pero en aquel momento los pobres estaban lejos de la ciudad, lejos de los centros de decisión, no tenían voz. Perón se hacía cargo de ellos sin ninguna duda. Les ponía la voz él, en todo caso. Exactamente. La Fundación Evita también les daba cosas, pero era una cosa muy marginal. Y la capacidad de movilización estaba en el movimiento obrero, no estaba en los sectores marginales. Nosotros tenemos hoy esa visión de movimiento obrero que organiza un acto y ese acto es copado por sectores pobres marginales. Eso, si vos lo hubieras pensado en 1953, era imposible. Y posteriormente tampoco. Por mucho, claro. Ni siquiera en el 83. Tenés toda la razón, es un fenómeno de hoy. De ahora. Es un fenómeno post-2001, diría yo, que fue creciendo desde el 2001, ¿no? Es más, quienes se sientan en el Ministerio de Desarrollo y acuerdan son los líderes de esos movimientos organizados de la sociedad que tiene más problemas económicos y que reciben los planes sociales. Totalmente. Y vos acabás de decir algo, mira, y reciben los planes sociales. Quiere decir que ya tienen algo, un componente de clase media porque tienen algo que perder. Sí. Y por eso y pelean reclaman, para no perderlo. Pelean y dialogan. Claro, se sientan hacen política. Hacen política, muy bien. Hacen política. Otra cosa es la política partidaria. Hacer política es sentarse, dialogar y decir, bueno, a ver, está bien, vos qué me das y yo qué concedo, si es que concedo, ¿no? Aquella sociedad era distinta, lo hemos visto en el aspecto de la de Perón, de la caída, digamos, del 52 al 55, era distinta. Y la clase media tenía algunos reclamos que no necesariamente recorrían una avenida económica. Por ejemplo, el conflicto con la Iglesia, del cual vos te debes acordar muy bien, ¿no? La famosa marcha de Corpus Christi. Por ejemplo, ¿no? El conflicto con la Iglesia... Y la respuesta, las queman las iglesias. Bueno, exactamente. El conflicto con la Iglesia, no solo yo, sino los estudiosos del tema, lo que han terminado consensuando es que las tensiones entre Perón y la Iglesia fueron tensiones permanentes desde el principio. Ahora, ¿por qué Perón, y yo no diría la Iglesia, porque yo creo que los obispos la vivían bastante bien y no tenían muchas ganas de que hubiera tanto lío? Hablo de los laicos católicos. ¿Por qué ese creyendo de un conflicto entre el peronismo y el laicado católico, incluyendo también a las juventudes obreras católicas, no solo Acción Católica Argentina, por qué terminó en, yo diría, la locura? ¿Por qué terminó en esa cosa que, por suerte... Un enfrentamiento fuerte. Un enfrentamiento fuerte, usando la palabra fuerte con los cánones de aquella época, porque no tuvo muertos. Digo, Perón tuvo un muerto, Ingalinela, que era un médico comunista que se supone fue matado por
policía de Rosario. Sí, se supone que murió en la tortura. Efectivamente. Pero, a ver, ese enfrentamiento áspero entre peronismo y laicado católico, al cual obviamente después terminan sumándose los obispos, para que tengamos una idea de qué quiere decir áspero, qué quiere decir un enfrentamiento fuerte, te cuento una anécdota que me contó un testigo y que yo la pongo en el libro En boca de Perón, que es la siguiente. Jóvenes católicos recorriendo las calles de Buenos Aires. La policía de Perón poniéndose enfrente de ellos, deteniendo su camino. Da toda la impresión de que eso va a terminar en violencia. ¿Qué hacen los jóvenes católicos? Cantan el himno. ¿Qué hace la policía de Perón? Hace la venia. Entonces, quiero decir, entendamos qué decimos cuando decimos violencia. Sí, Pablo, pero concédeme. Una cosa es que haya sido un gobierno, para mí, en mi entender, muy autoritario el de Perón, y otra cosa es pensar que eso fue un ejercicio permanente de la violencia. Perdóname, pero yo tengo otra imagen vivida. Acompañando a una prima universitaria, yo era mucho menor, pero era muy metida. Estábamos en esas más famosas marchas relámpagos donde te corrían de acá tirando y aparecían panfletos por allá y tiraban panfletos. Yo no tiraba nada, yo escapaba. Pero de repente un grupete se planta y canta el himno. Despegaron. Les tiraban los caballos encima. Bueno, tengo que decírselo Fui a a mi parar testigo. debajo de un auto. Y si hay segunda edición del libro, voy a poner tu anécdota. No siempre la policía hacía la venia. No siempre se cuadraban. Está bien. Lo cual era bastante lógico. Por otro Pero lado. el conflicto de la Era iglesia medio ingenuo. es muy importante en la historia de la caída de Perón, porque en el medio estaban los generales. Y como yo le hago decir a Perón, los generales le tenían miedo al diablo, y sus mujeres más. Y por lo tanto es un conflicto que separa a Perón de su gente, del núcleo duro de los generales amigos, que decían, ¿cómo podemos estar en esto? Digamos, ¿no? Perón estaba la idea es, Perón estaba crecientemente desgastado, crecientemente cansado, el cansancio provoca errores y los errores provocan más cansancio en una espiral que no sabemos dónde termina. Y en este caso termina con Perón afuera. No, yo estoy, yo no puedo afirmarte que sea exactamente así, ninguno de nosotros podría, pero es bastante razonable. Y ahí es donde a veces cuesta entender que la política, lo cual es muy obvio, está en manos de hombres que tienen las propias debilidades de la humanidad y que cometen los errores de los humanos o los grandes aciertos y pasan a ser los grandes líderes. Y puedo agregarte algo, Sí. y tienen los mismos sufrimientos. Por ejemplo, a la altura del libro, para mostrar las tensiones internas de Perón, Perón tuvo una mujer que murió a los 30 años, la segunda, Eva Perón, que murió 33. a los 33, ambas de la misma enfermedad. Ese hombre podía estar golpeado por eso, o ese hombre podía ser un negador de lo que le estaba pasando, pero después llegó Freud y nos explicó que negar eso tiene problemas, digamos. Y que es así, que si era negador, cosa que es muy posible, Es muy posible. más tarde o más temprano, Sí, salta. salta. ¿no? Salta. Si vos tuvieras, si miramos presidentes del 30 para adelante, o no más, Roca, antes, ¿vos cómo pondrías en esa lista de presidentes aquellos que tuvieron visión que tuvo que ver con el crecimiento económico, que después se pueda llamar productividad, industrialización, con el tiempo, etcétera? ¿Cómo los ves vos? De Roca para adelante. ¿Cómo recuperar una familia tan perfecta? No se lo digas a Sara.
vas a hacerle mucho daño. Pero decime, ¿qué te pasa, Fen? Decilo. Decilo. Yo también soy hijo de Susana, ¿entendés? ¿Cómo sobrevivir a la verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Capítulo estreno, martes a las 22. La Caída, Televisión Pública Argentina. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Dime cómo cambia. Cambia lo superficial. Cómo cambia también lo profundo. Así como todo cambia. Que yo cambie no es extraño. Los mandatos fueron hechos para romperse. Ranger, hácelo todo. Che, amor, me parece que no era un perro muy para departamento. Me lo voy a guardar. Nos podemos mudar a un departamento con patio. Sabiduría es como te lo tomás. La Morenita, desde 1890, haciendo café. En el medio de la montaña nunca hay señal. Por eso usamos más las piernas que el celular. Los seguidores nos siguen a pie. Te ganaste un 0 kilómetro, retíralo con tu DNI. Los spams llegan puerta a puerta. Te ganaste un 0 kilómetro, retíralo. Te ganaste un 0 Y si hay una duda, no la buscamos en Google. Actor, 9 letras. El que usa pollera. Le voy a preguntar a mi vieja. Vitalidad. Eso que Eco de los Andes despierta en vos. ¡Cami Morena! ¡El de la pollera es Mike Cami Morena! Entonces le digo, ¿se te cayó el sistema? Levántalo. La cantidad incorrecta de chupamedismo. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. ¡Rocky! ¡Es hora! Él sigue su corazón. Y eso llena el tuyo. Nutrilo con el nuevo Dog Chow razas pequeñas, con aminoácidos y proteínas para un corazón sano. Dog Chow. Él es familia. ¿Vos cómo pondrías en esa lista de presidentes aquellos que tuvieron visión que tuvo que ver con el crecimiento económico, que después se pueda llamar productividad, industrialización, con el tiempo, etcétera? ¿Cómo los ves vos? De Roca para adelante. Roca es un hombre con visión. Déjame decir algo sobre la palabra visión. Sí. La visión tiene que estar adornada, la visión aparece cuando las circunstancias lo hacen posible. A veces uno no puede tener visión. A veces la crisis, los problemas, la inestabilidad hacen que se acorte tu mirada, el horizonte, ¿no? Está todo demasiado oscuro. Exactamente, que no puedas ver el horizonte. Ahora, una vez que se puede ver el horizonte, Roca es visión pura. Visión pura en un sentido de liberal cultural en su pelea con la Iglesia, con el nuncio, su pelea con el papado, ¿no? Sí, sí. Y al mismo tiempo una visión sobre el destino del país extraordinaria. Y una visión política para construir un partido toma todo, un partido mayoritario al estilo de los partidos mayoritarios que los argentinos conocemos. Notable. Para mí Roca tiñe una época. Hasta 1904 yo en lo que yo escribo no hablo de Roca, hablo de roquismo.
de una Claro. época roquista, ¿no? Como quien dice el peronismo. bueno, Exactamente, rocky. exactamente. Sigo. Sí. Irigoyen. Mm. Irigoyen es un hombre del siglo XIX, no es un tipo con visión de futuro. No. Irigoyen tenía una visión extraordinaria acerca del cambio del régimen institucional, de la institucionalidad, de la democracia. Pero en términos económicos es un decimonónico. Para él la economía era lo que él había conocido desde chiquito, que eran las vacas en el campo, básicamente. Ni siquiera te diría tanto el trigo, ¿eh? Las vacas en el campo. Alvear tenía un poquito más de visión que él. Entre otras cosas porque había vivido en Europa. Exacto, y tenía había algo, viajado, había visto otros horizontes. había abrevado algo, ¿no? Agustín P. Justo en los 30 es un hombre con visión. Digo, está cruzado por la vergüenza del fraude, ¿no? Sí. Pero la década infame que le puso ese nombre Torres, que era un nazi. Claro, bueno, sí, un fascista. Fascista, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, el nombre no le cae del todo mal si uno piensa en cómo estaba funcionando el sistema político, ¿no? Pero en términos de se nos derrumbó el mundo de la Argentina agroexportadora, ¿cómo seguimos adelante? Agustín P. Justo, y yo te diría, gracias a la compañía de Federico Pinedo y de Raúl Previch, que en el área económica... Sí, fueron sus pilares, ¿no? Totalmente. Yo creo que tuvo una visión. Yo creo que desde ese momento nunca tuvimos nítidamente un rumbo. Un rumbo. Tuvimos hombres de gobierno que lo intentaron. Por ejemplo. Bueno, Frondizi lo intentó. Frondizi lo intentó. Yo creo que con problemas, además con la democracia acotada, ¿no? Y con la represión. Sí. Además decir, con el voto en blanco. Exactamente. Pero Frondizi tenía una visión desarrollista, como la tenía Juscelino Kubitschek en Brasil. En Brasil, y como yo diría, campeaba en muchos países semidesarrollados del mundo, ¿no? Con algo muy fundamental que hoy ya no es tan cierto, y es que en ese momento desarrollo era idéntico a industrialización. Desarrollo quería decir industrialización. Hoy hay servicios Hoy los servicios te ocupan mucho más que... Te ocupan y pueden exportar al mundo, cosa que no existía antes. Hasta el software, qué sé yo. Por eso. Taiwán creció... Sí. Entonces yo diría, allí perdimos un rumbo. Cada tanto parece que lo volvemos a encontrar, cada tanto. Fíjate cómo la palabra fundacional es una palabra recurrente en la Argentina. Y eso tiene que ver con la ansiedad que tenemos por reencontrarnos con un rumbo. Y no le pasó a Menem, antes le pasó a Alfonsín. Yo diría, Alfonsín no tuvo la posibilidad de tener Ni rumbo, siquiera tuvo la oportunidad. porque la crisis de la deuda y toda la dinámica... Dos deudas pesadas. Sí, claro. Una en plata, la otra en sangre. Exactamente. Por lo tanto, no se le podía pedir a Alfonsín que tuviera un rumbo, un horizonte económico, porque economía, y esto yo lo viví porque fui funcionario económico de él, no se le podía pedir que tuviera un rumbo, sino servir como línea de 4 defensiva. No sé, ¿me entendés el término? Salió Racing a vos. Me salió Racing. Línea de 4 defensiva para lograr que Alfonsín terminara su mandato. Y después de eso hubo momentos de ilusión, ¿no? Hubo momentos de ilusión. Menem es un hombre del fin del socialismo real, claramente. Fukuyama, ¿te acordás? Eso es, estaba por decir, un lector de Fukuyama. No creo que Menem haya sido un lector de Fukuyama, pero fue un intérprete extraordinario de lo que Fukuyama nos estaba transmitiendo. ¿Y querés que te diga una cosa? Sí. Kirchner 2003-2004 fue una oportunidad. Claro. En cambio, no diría que fue una visión. No. Fue una oportunidad sin visión.
Yo le suelo discutir con mis amigos kirchneristas que como visión es una visión anacrónica, porque es el intento de un regreso a una sustitución, a una industrialización mercadointernista que ya había dado todo su jugo. Y ya no podía competir. Ya no podía. Ya era... Entonces no es, yo diría, es un hombre con una oportunidad que no tiene una visión sobre el desarrollo argentino acorde con los tiempos, ¿no? Parece que hay una cuestión, nuestros líderes políticos, por los golpes, por lo que fuera, habían visto poco el mundo, no atravesaban las fronteras. Eso es muy cierto. Y no conocían otras, pues cómo se desenvolvían las novedades en otros países y cómo habían evolucionado. Y estaban orgullosos además de no salir. Sí, bueno, Balbín cuando sacó el primer pasaporte dijo, primera vez que salgo. Pero bueno, Balbín no gobernó, pero a Alfonsín le pasó lo mismo. Alfonsín ahí andaba. Conoció muy cerca de llegar al gobierno, ¿no? Así es. Mundo, ahora, en el caso del gobierno actual, Macri, donde hicimos la comparación del momento del 49 y 51 de Perón, ¿vos cómo ves las dificultades reales que tenemos ahora? Y el tema de visión, no visión, ¿hay posibilidades, no hay posibilidades? Llega la fiesta anual del Varieté, el Café Concert, el Music Hall y sus protagonistas a la televisión pública. La gran noche de una celebración inolvidable en el CCK, con Diego Reinhold, Carla Peterson y la participación de Daniela Fernández. Viví la entrega de los premios Hugo al mejor teatro musical. Martes a las 23, después de la caída. Televisión Pública Argentina. Mirá esa maleza como se viene. Aplicá, no deje que se vengan. Mirá ese suyo colorado como se escapa. Nadie lo ve. Hay que meter un cambio. Sidua, entrá. Llegó Sidua de BASF, el nuevo herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní, con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua, el mejor cambio para ganarle a las malezas. Muy bien, Sidua. BASF, we create chemistry. Una nueva semana dedicada a Ingmar Bergman. Esta semana, una genialidad tras otra. Digo, aún el tipo que no le guste Bergman tiene que admitir que hay una grandeza incluso en el gesto de elegir los temas que elige, de meterse con cosas que el cine ha olvidado ya, ha dejado de lado. 5 obras maestras de Ingmar Bergman. Hoy vuelve a tener una vigencia porque nadie hace esto. En Filmoteca, lunes a viernes después de la medianoche. Televisión Pública Argentina. Existen líderes en toda la naturaleza. Con los SUVs no es diferente. Jeep. Fernando siempre vuelve al campo y es un loco más. Maní, manicero, maní. La máquina cuando se empacha deja de laburar. Una vida de locos por el campo. Y ahora Así. Sí, me considero un loco por el campo. Loco por el campo. Siempre fue. Domingo a las 16:30. Televisión Pública Argentina. La cantidad incorrecta de ego, la cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Campamento, campamento, tenemos buenas noticias. En la cima de la gloria o en el potrero de los sueños. Pude ver en Ariel
las historias que me contaban de chico. Yo me fui a la cancha diciendo, loco, tenemos un distinto. En equipo o en soledad. Lo bueno es que se trabaja de a dos todo el tiempo. Todo el tiempo. El deporte es querer siempre más. ¿Por qué no podemos ganar una final? ¿Por qué? Especiales de Deporte B. Sábado a las 12:30. Televisión Pública Argentina. ¿De dónde viene esto del té de las 5 de la tarde? ¿Tenés una duda? ¿Cómo funciona el cerebro en ese sentido? ¿Tenés ganas de saber? Nos ilusionamos porque tenemos la capacidad de adelantarnos a eventos futuros positivos. ¿Querés aprender? O sea, cuando vas a un objetivo y te quedas afuera del objetivo, ahí es cuando tenés que decir, bueno, ahora estoy por otro objetivo, no íbamos a esa medalla. Siempre un poco más. ¡Qué bien! Todo tiene un porqué. Lunes a viernes a las 18. Televisión Pública Argentina. Ahora, en el caso del gobierno actual, Macri, ¿vos cómo ves las dificultades reales que tenemos ahora? Y el tema de visión, no visión, ¿hay posibilidades, no hay posibilidades? Yo creo que Macri es un hombre peleando rebeldemente todo el tiempo con los límites que le pone el corto plazo, porque tiene una visión de largo plazo. Una visión de largo plazo un largo plazo al que no puede acercarse, porque voy a decirlo, la herencia fue tremenda y él cometió algunos errores adicionales que agravaron la herencia, pero yo no estoy seguro de compartir totalmente la visión que tiene Macri acerca de la economía y del futuro de la economía y la sociedad argentina. Pero que tiene una visión, tiene una visión. ¿Le saltan las trampas, decís vos? Le saltan las trampas, es buena esa, me gusta. Al próximo libro tuyo se va a... ¿Qué trampas le saltan? No, a mí me parece que lo que tiene es un enorme problema de lo que se llama macroeconomía de corto plazo. Heredó un déficit externo muy alto y reprimido, porque el déficit externo era... Como teníamos cepo cambiario, entonces creíamos que teníamos un déficit externo de tanto. En realidad teníamos bastante más que eso una vez que se liberara el mercado cambiario y tuvimos más. Teníamos un déficit fiscal muy alto también. Y teníamos un régimen inflacionario, porque en la Argentina no era que habíamos tenido un par de años de inflación, teníamos un régimen inflacionario. Entonces, ¿cómo imagino yo a Macri? Fíjate, Macri es el otro ingeniero presidente de la historia argentina. El anterior es Agustín P. Justo. Macri tiene todo el tiempo la idea de la modernización del campo, la energía, la minería. Yo creo que le falta un poco de darle valor a una modernización industrial. Hay un lugar importante para la industria, en mi opinión, en el futuro argentino. A veces yo tengo la impresión de que Macri lo subestima. Y al subestimarlo creo que no arma una red productiva que sea totalmente incorporadora socialmente. Pero que tiene una visión, y que las trampas le saltan a cada rato y le dificultan el caminar con ese rumbo, yo creo que sí, que sí. Muchas gracias.